Uno de los grandes misterios de One Piece es el significado de la Di que portan ciertos personajes, algunos más relevantes que otros, pero sin duda alguna todos son sumamente peligrosos a los ojos del gobierno mundial. Y es que se sabe que la mera existencia de este apellido representa un símbolo heredado temido por los dragones celestiales y relacionada con el siglo vacío, la libertad y el destino del mundo. No obstante, aún sabiendo todo esto, parece ser que la voluntad de la Di esconde un misterio que a día de hoy todavía no conocemos, y eso es algo que todos tenemos claro. Aún así, en este vídeo no he venido a teorizar sobre su significado, o quizás sí, quién sabe, porque vamos a hablar de cada familia del clan de los Di, de sus miembros, de posibles portadores de la Di que ya conozcamos, e incluso de pequeñas predicciones y teorías sobre futuros Di, así como también repasar toda la información que tenemos, y puede que con eso lleguemos a alguna conclusión, o también puede ser que tú lo hagas y me lo escribas abajo en los comentarios. Por lo que no hagamos más larga la introducción y empezamos con el vídeo. Joy Boy. A pesar de que de momento no se nos ha confirmado que Joy Boy fue parte de algún clan de los Di, la realidad es que difícilmente esté lejos del linaje de los Di. Cualquiera que haya visto algún que otro shonen ya se lo puede oler. No obstante, para los que no tengáis tan claro esto, os digo que existen tres razones bastante lógicas que al menos a mí me hacen dar por hecho que lo será. La primera de ellas es que los Di siempre tienden a estar envueltos a los conflictos importantes de la historia, casos como los del incidente de God Valley, en donde estuvieron Shebeck, Roger y Garp, el incidente de Ohara, en donde estuvo envuelto Clover, la guerra de Marineford, donde participaron y en parte fueron los protagonistas Ace y Teach, o la de Onigashima, donde Law y Luffy formaron una alianza, por lo que sería raro que Joy Boy, protagonista de la gran guerra del siglo vacío, que de momento ha sido el conflicto más importante de la historia, no fuera un Di. Por otro lado, la segunda razón está el tema de que los Di tienden a ir en contra de los personajes que se autoperciben como dioses, y justamente tras la gran guerra, los miembros de la alianza que les derrotó se autoproclamaron como eso al ascender a su estatus de dragones celestiales, por lo que no sería de extrañar que quien estuvo en su contra fuera un Di debido a ese comportamiento. Y por último, pero no menos importante, tenemos el tema de que los mangakas de los shonens les encanta hacer que los antepasados de los personajes importantes sean importantes también, y de ejemplos perfectos tenemos a Naruto, aunque en One Piece también tenemos casos parecidos como el del linaje de los Monkey D, al que pertenece el protagonista, o sea Luffy, o recientemente también el caso de los Davy D, de los cuales hablaremos más adelante. Ahora bien, existen diversas posibilidades respecto a qué familia específicamente pertenecía Joy Boy. De momento, Oda nos podría sorprender haciendo que cualquiera de estos casos pueda pasar, así que os iré comentando cuáles son, y la razón principal del por qué podría ser es el caso particular. Así que empezamos justamente por los Monkey D. Aquí no hay por qué complicarnos. Oda podría apuntar a lo simple y hacer que el legendario personaje sea el ancestro del protagonista, algo bastante típico, y sinceramente en mi opinión me gustaría que así fuera, aunque por otro lado podría sorprendernos un poco más haciendo un plot twist en donde realmente sea el ancestro de Barba Negra, es decir, que sea parte de la familia de los Davy D, Marshall D o Rox D, tres apellidos de los cuales más adelante explicaremos con mucho más detalle del por qué están vinculados. Y por si acaso lo digo ahora, sé que Davy D. Jones fue otro personaje y no el mismo Joy Boy, solo digo que es un quizás. Además, antes de seguir con otra familia, quiero matizar otra cosa rápida, y es el hecho de que debemos de recordar que el mundo de One Piece se divide en tres mundos según las Harley. Con esto me refiero que puede que los dos primeros hayan sido a causa de un Davy D siendo Joy Boy y el otro Davy D. Jones. No digo el tercer mundo porque para mí es evidente que es Luffy, que es el actual dios del sol. Entonces, si seguimos con otra familia interesante, podría ser el caso que Joy Boy sea ancestro de los Gold D, es decir, el linaje de Roger y Ace. Esta opción me parece interesante, ya que con ella se podría demostrar el punto de que el elegido por el destino sería elegido, valga la redundancia, por su actitud y no por su familia. Recordemos que en un principio Roger creía que Ace iba a ser su sucesor solamente por ser su hijo, cosa que al final no ocurrió. Es más, hace poco vimos que Shanks en el flashback de Loki preguntarse si el hijo de su capitán Roger podría llegar a ser el próximo rey de los piratas, y Gabán dijo que no, que normalmente cuando se espera eso de alguien termina siendo otra persona inesperada. por lo que, como digo, es bastante interesante que sea un Gold D. Y por último tenemos el caso de los Jaguar D. Esta podría ser la opción menos probable según yo, pero a lo largo de mi tiempo en la comunidad de One Piece he visto que se ha llegado a comentar esto, y es que se sustenta en la teoría de que Joy Boy era un gigante, que ya os digo que yo no lo creo, porque en el flashback de Emmet vimos que no parecía un gigante, aunque sí es cierto que se veía un humano más grande que el promedio, pero siguiendo con la teoría también dicen que su sombrero de paja es el que actualmente tiene Imu guardado en la cámara helada del
el castillo de Pangia. Y a ver, de momento solamente conocemos a un personaje gigante que sea un D, y ese es Jaguar-D Saul, por lo que si ese sombrero gigante acaba siendo de Joy Boy y este por consecuencia fuera un gigante para poder usarlo, es bastante probable que pertenezca justamente al linaje del personaje que sabemos que comparte su raza, además de la D en su nombre. Sin embargo, como digo, no lo creo. Así que bueno, de todas las opciones es la que menos pienso que sea probable debido a lo secundario que acabó siendo Saul para la trama, y que no parece que Joy Boy sea un gigante, y como os comenté al principio, los autores de este tipo de historias les encanta hacer de estos personajes los antepasados de los personajes principales de sus tramas. Los Monkey D. Sin duda alguna, los Monkey D son de las familias más problemáticas, y no me refiero solamente de las familias de los D, sino de todo One Piece en general son los Monkey, y es que si de algo se caracteriza a los personajes que llevan este apellido es de estar metiéndose en problemas constantes, y para demostrarlo os iré mencionando uno por uno, empezando por el más viejo que conocemos, o sea Garp. Con él sucede algo un tanto gracioso, y es que es un marine, sí, pero se comporta como un loco hasta el punto en que muchas veces parece un pirata con uniforme más que otra cosa. Este señor durante toda su carrera ha sido una bestia conflictiva dentro de su organización, y os preguntaréis ¿qué es lo que hizo para que no le echaran? Pues eso se debe a su poder tan abismal e inhumano, puesto que muchas personas consideran que Garp es el marine más poderoso de toda la historia, esto obviamente tomando en cuenta su nivel de poder en su prime, y sería contraproducente tenerlo de enemigo, y sinceramente estoy muy de acuerdo de que no lo echen de la marina por esto mismo. El punto es que Garp rechazó el puesto de almirante de la marina y prefirió quedarse como vicealmirante para no tener que responder a órdenes directas de los Tenryubitos, algo que es bastante propio de quien pertenece a una familia que naturalmente son enemigos de los dioses. Sin embargo, curiosamente en el pasado se dice por el mundo de One Piece que luchó a favor de muchos de ellos en el incidente de God Valley, aunque nosotros, los espectadores, sabemos que no fue para defender a los Tenryubitos. El caso es que en ese sitio luchó contra la legendaria banda de Rox D. junto a Goldie Roger, y tras quedarse con la victoria, Garp fue considerado como el héroe de la marina, título del que no está orgulloso, pero con toda esta historia Garp demuestra que ha estado a la altura de las expectativas de ser un D de una familia tan importante. Luego tenemos el caso de su hijo Dragon, quien se alistó a la marina en el pasado, y esto seguramente debido a la influencia de su padre, pero que tras varios años allí dentro decidió desertar y convertirse en un rebelde, ya que allí no encontró lo que para él era la justicia. Esto le llevó a eventualmente crear el ejército revolucionario, con el cual enfrenta directamente al gobierno mundial. Nuevamente esto demostrando lo de que son enemigos de los dioses. Eso sí, a diferencia de Garp, Dragon tiene una personalidad muchísimo más calmada, siendo incluso muchísimo más disciplinado, y esto hace que a día de hoy muchas personas dudan de su poder, pero yo creo que podría haber superado incluso el pique en poder de su padre, debido a que aún Oda se lo sigue guardando, y eso solo hace que aumente la escala de poder en el momento que lo muestre. Y por último, pero para nada menos importante, tenemos a Luffy, el protagonista de la obra, quien se parece mucho más a su abuelo que a su padre en cuanto a personalidad, pero en cuanto a valores, me parece que Luffy se asemeja más a Dragon en este caso, ya que al igual que este también busca su propia justicia sin afiliarse a algo que le indique dónde está el bien y el mal, y esto le lleva justamente a ser el principal responsable de varios incidentes que han ocurrido en contra del gobierno mundial y la marina, tales como el de Enies Lobby, que desató para salvar a su Nakama Robin, el de Sabaody, que ocasionó el golpear a un Tenryubito por el asco que le generó, o el de Egghead también, el cual se generó por querer ayudar al mayor científico del mundo, que para él era un random más. Todo esto nos demuestra que como buen D, Luffy tiene un claro problema contra la autoridad. Sin embargo, poco se ha hablado de la inherente voluntad que los personajes con esta letra en su nombre poseen, y es que esta gente tiende a ser extremadamente insistente con las cosas que se proponen, hasta el punto en que constantemente logran superar sus propios límites y realizar hazañas súper increíbles. De hecho, es en parte gracias a esto que nuestro Capi, al que vimos llegar dentro de un barril al barco de un pirata random del mar más débil, actualmente alcanzar a escalar hasta el punto de ser un emperador del mar, derrotando a un montón de piratas poderosos en el camino. Y lo que reafirma eso que os comento de que los D tienen una voluntad increíble es que a pesar de que ya ha llegado tan lejos como para convertirse en una leyenda, a Luffy como representante máximo de los D aún le queda muchísimo camino por recorrer, siendo los títulos de Rey de los Piratas y Liberador del Mundo dos cosas que aún le quedan pendientes por obtener en el proceso, por lo que probablemente Luffy termine siendo el D más importante de la historia. Los Goldie.
Bien, ahora vamos a hablar de otra familia que a lo largo de la historia ha demostrado ser bastante relevante, y esa es la de los Gol D. Evidentemente el personaje más trascendental de esta familia no es otro que el mismo con el que dio inicio lo que conocemos como la obra de One Piece, o sea Gol D. Roger, quien en vida se convirtió en el pirata más grande de su época, ganándose el título del Rey de los Piratas, esto debido a que logró llegar a la última isla de la Grand Line, el cual bautizó como Laugh Tale, una meta que se planteó desde el momento en que por alguna razón entró en conexión con los Poneglyphs, que para el que no lo sepa, que creedme hay bastante gente que ve mis vídeos y no se han visto todo One Piece, son piedras indestructibles que contienen un mensaje codificado escrito en el siglo vacío. Roger, de forma totalmente natural, fue impulsado a descubrir todo ese misterio que envuelve ese periodo de tiempo, y eso le llevó a darle la vuelta a su mundo un par de veces con el fin de encontrar esas piedras y luego de llegar a la isla indicada. Gracias a todo esto, Roger encontró el sitio en donde Joy Boy había dejado una nota donde contaba lo ocurrido mientras vivió, y eso permitió que la tripulación de quien sería conocido como el Rey de los Piratas se enterara de los secretos de su mundo. Toda esta hazaña tan grande demuestra que Roger tuvo una gran ambición desde el primer momento, y el poder haber llegado a cumplirlo refleja su grandísima voluntad, ambos aspectos bastante propios de un personaje con una D en su nombre. Por otro lado, el poder de este personaje a día de hoy sigue siendo un punto de mediación para el resto debido a la escala tan alta a la que alcanzó a llegar, aunque tener un poder tan grande no fue su particularidad más destacable, ya que personajes como Shirohige sin ser una D pudieron llegar a igualarlo hasta cierto punto. Ahora, lo que sí es bastante interesante de Roger es esa capacidad de escuchar la voz de todas las cosas, mismas que posee Luffy por ejemplo. Esto es algo que ningún otro familiar de ambos tiene. Bueno, no, me equivoco, porque creo que Garp también lo tiene. De todos modos, esto demuestra que entre familias existen cosas que se heredan y otras que no, porque por ejemplo Ace no lo tiene. Y hablando de heredar, una cosa que sí se puede pasar de generación en generación es el potencial de poder tan demencial que tienen, y para demostrarlo está justamente el que acabo de mencionar, el hijo del Rey de los Piratas, Ace, quien demostró haber tenido un potencial en combate desde joven extremadamente grande. Lastimosamente no pudo llegar a explotarlo por no tener un sueño lo suficientemente grande, pero a pesar de esas claras limitaciones emocionales que tenía, pudimos ver cómo luchó de tú a tú contra Barba Negra, quien poseía una fruta que le hacía counter a la suya, y luego igualó en potencia a una técnica de Aokiji, un almirante de la marina que evidentemente era muy superior a él en las escalas de poder. Además, Ace, al igual que su padre, tenía el haki del conquistador. No obstante, en su caso, a diferencia de su progenitor, este no logró desarrollarlo al uso avanzado, ni tampoco de ningún otro tipo de haki, cosa que pudo deberse a que al estar bajo la sombra de Shirohige en el nuevo mundo, evitó que requiriera de desarrollarse tanto como Luffy en combate. Todo esto al final fue bastante irónico, puesto que Roger, antes de morir, pensó que quien sería el elegido por una profecía que se cuenta desde el siglo vacío sería el propio Ace, o sea su hijo. Sin embargo, este nunca tuvo ni la actitud ni la ambición propia de quien sí que acabó ocupando ese puesto, algo que recientemente en el manga Gavan nos asegura, ya que él dice que si te esperas algo de una persona, normalmente esa persona no lo termina cumpliendo y siempre lo suele hacer alguien inesperado. Y bueno, por último, sobre los Gol D, decidí añadir a otro personaje a esta familia, no porque literalmente lo sea, sino porque representa a otra familia de los D, pero como solamente existe ella, pues lo vincularé a los Gol D, que son con quienes tiene mucho que ver, y ese personaje a quien me refiero es Portgas D. Roach, pues de ella sabemos muy poquitas cosas, como la de que fuera originaria de Batería, una isla del South Blue, o también algo que le hace ser digna merecedora de portar la letra D en su nombre, sería que tras la ejecución de Roger estaba embarazada de un hijo suyo, que sería Ace para ser exactos, y debido a que el gobierno mundial y la marina realizó un exterminio de niños para evitar que el Rey de los Piratas dejara descendencia, Roach por su parte aguantó casi 2 años enteros su embarazo para mantener a su hijo con vida. Gracias a esta hazaña, el pequeño Ace no fue ejecutado al nacer, y esto demuestra la voluntad y resistencia física tan grande que tuvo su madre al momento de llevar a cabo esa convicción, algo de nuevo bastante propio de un D. Y con todo esto dicho, vayamos a la siguiente familia. Los Nefertari D. Una familia D que acabó siendo súper importante para la historia fue la de los Nefertari D. Puede que algunas personas actualmente estéis un poco confundidos, ya que este es el apellido de Vivi, y digo esto porque, como dije antes, soy consciente de que hay gente que ve mis vídeos pero no llevan el manga ni el anime al día, pero no os preocupéis que yo os lo explico resumidamente el tema. Veréis, resulta que se nos reveló que desde siempre la familia que gobernaba Arabasta de toda la vida tuvieron una D oculta en su nombre. Vamos, algo parecido a lo que sucedía con Law. Esto hace que por defecto el nombre completo de Vivi sea el de Nefertari D. Vivi, y aunque no lo parezca, esto es muy probable.
problemático, tanto como para que el propio Imu, uno de los villanos finales, decidiera matar por su propia cuenta al rey Cobra de Arabasta en el momento en que se dio cuenta de este secreto, aunque Cobra con su último aliento le pidió a Sabo, que quien también se encontraba en el lugar, que le contara lo de la Di a su hija y por alguna razón también a Luffy. Esto nos da a entender que el simple hecho de que Vivi sea una Di será algo muy importante para el final de la historia, y de momento desconocemos cuál será su función en sí. No obstante, nos podemos hacer más o menos una idea de qué tan relevante será si tomamos en cuenta la acción de su antepasado, la reina Nefertari Di Lili. Vamos a ponernos en contexto. Ella fue la gobernante de Arabasta durante el periodo del siglo vacío, aunque en un principio luchó contra Joy Boy y el Gran Reino. Tras derrotarles, decidió traicionar a su bando, haciendo que los poneglyphs que se crearon con el objetivo de contar la historia de lo que ocurrió realmente de forma transparente pudiera dispersarse por todo el mundo. Evidentemente, esta acción fue totalmente en contra de lo que sus antiguos aliados, o sea el actual gobierno mundial, quería que pasara, que era básicamente contar todo su conveniencia tergiversando los hechos. Entre esto y que Lili decidiera no convertirse ella y a su familia en Tenryubito fueron motivos suficientes para que el resto de sus excompañeros de guerra decidieran desaparecerla, razón por la cual nunca volvió a su reino luego de ello. Curiosamente, a pesar de que estos actos fueron bastante problemáticos para la organización, por alguna razón Imu parece ser que mantiene un profundo cariño hacia Lili. Esto se puede intuir porque tiene un retrato suyo en su jardín personal, el cual hemos visto observarle, y nadie que no quiera a una persona tendría un retrato de ella en su lugar más íntimo, y mucho menos dedicaría tiempo a observarlo. Debido a esto se puede llegar a teorizar que existieron sentimientos, ya sean románticos o no, entre estos dos personajes en el pasado, y esto hasta cierto punto le daría un sentido bastante turbio, en mi opinión, el hecho de que quieran secuestrar a Vivi durante el Leveling, orden que según los miembros del Cyberpol habían mandado desde arriba, es decir, un alto cargo del gobierno mundial quería que esto se hiciera, y aunque desconocemos si fue Imu quien lo pidió, sí que sabemos que en su momento tenía una foto de Vivi. Obviamente todos estamos conscientes de que la actual princesa es idéntica a la antigua reina de Arabasta, pero que Imu quiera hacerse con ella demuestra que en él existe una obsesión hacia su antigua aliada, cosa que refleja lo importante que será Vivi de aquí en adelante, ya que perfectamente podría ser el talón de Aquiles del personaje más poderoso de la actualidad. Y también, añadiendo más datos, curiosamente en el caso de los Nefertari Di, estos no han demostrado tener ese carácter tan impulsivo e irresponsable de la mayoría de los Di, y puede que se deba a que son educados como nobles desde pequeños. Ahora, lo que sí es interesante de todo esto es que a pesar de que se crían entre lujos, no son ajenos a las rutinas cotidianas de su pueblo, ya que tanto Cobra como Vivi demostraron ser bastante cercanos con los ciudadanos de su reino, conviviendo de forma muy personal con ellos. Puede que en este caso se represente de esta manera esa posición antagónica hacia los dioses, ya que ellos, a pesar de ser nobles, no se comportan como dioses ni aspiran a serlo, y esto es algo que les hace ser bastante queridos y respetados en Arabasta. Como otro dato extra, antes de ir a la siguiente familia, en el Leveling tanto Cobra como Vivi confrontaron al gobierno mundial. En el caso de Cobra debatiendo acerca de sus orígenes con el Gorosei e Imu, y Vivi intentando evitar que secuestraran a Shirahoshi. Ambas cosas, salvando las distancias, les asemejan a Lili, quien a pesar de que luchó junto a ellos en la Gran Guerra, al final acabó actuando en su contra con todo eso de los poneglyphs. Los David. A ver, cuando me tocó hablar de los Goldie tuve que añadir a los Portgas-D junto a ellos por la poca cantidad de personajes que hemos visto de esa familia, y ahora me toca hacer un poco lo mismo, pero en vez de añadir solo una familia añadiré dos, y es que aunque os parezca extraño, la familia David no contiene dos apellidos distintos, sino realmente tres en total, puesto que recientemente se nos reveló que el verdadero apellido de Shebeck es el de David Shebeck, es decir, forma parte del famoso linaje de los David, mismo al que en su momento perteneció David Jones, un legendario pirata del mundo de One Piece. Tengo que decir que veo que muchas personas teorizan que David Jones puede haber sido el mismísimo Joy Boy, y esto es algo que si nos regimos por los parámetros con los que teorizamos en su punto, la verdad es que puede ser algo plausible, aunque en mi opinión no creo que lo sea, de esto lo hablaremos en un futuro vídeo aparte. Ahora bien, sea o no el caso, tiene toda la pinta de que David Jones acabará siendo otro pirata bastante relevante para la historia, por lo que a pesar de que ahora no sepamos mucho de él, progresivamente se nos irá revelando más cosas, las cuales debido a que fue admirado por el propio Shebeck puede que tenga una actitud bastante parecida a la de los D más comunes, es decir, la de ser una persona súper problemática que ha realizado hazañas bastante destacables o que en su defecto haya estado metido en problemas. De hecho, este último es probable si tomamos en cuenta la reacción que tuvo el propio Imu cuando Shebeck le mencionó al frente suyo y preguntarle si temía más por Davy Jones o Joy Boy. Cuidado que no le dijo que era una D. El caso es, y habiendo dicho todo esto, pensad un poco en lo problemático que tuvo que haber sido apellidarse David D en esa época. Es que es demasiado loco que un tipo como
como Sebek, el cual no tenía ningún tipo de miedo a meterse en problemas, y si no me creéis preguntadle al almirante que fulminó, pues ese mismo personaje tuvo que cambiarse de apellido para evitar conflictos innecesarios. En otras palabras, hasta para Sebek, que no le tenía miedo a absolutamente nada, no quiso llevar el apellido por si acaso. Así que muchísimo cuidado con los David E. Entonces, retomando el tema, a día de hoy se desconoce si el apellido Roxdy es uno que ya existía de antes o fue Sebek quien se lo inventó, pero sea cual sea el caso, la realidad es que él lo dio a conocer por sus actos, los cuales fueron lo suficientemente trascendentales como para nombrar una era entera por su apellido. Gracias a las proezas de Sebek, dicho apellido se posicionó mucho más alto que el de otros titanes como los Monkey D, los Newgate o los Gold D, y es que esto se debió a que desde el primer momento Sebek tenía una ambición tan gigantesca que le llevó a invadir Mariejoa con el fin de robar todo lo que pudiera para crear su propia tripulación. Y lo siento, pero tengo que recalcar esto una vez más, porque estamos hablando de que se inauguró como pirata invadiendo la base del villano final, el cual visitó y le dijo que volvería en un futuro, cosa que demuestra esa ambición y voluntad gigantesca propia de quienes portan la D. Puede que haya sido a partir de ese momento que Sebek decidiera que su sueño sería el de convertirse en el rey del mundo, es decir, quitarle el puesto a Imu, y navegaría más adelante por los mares con dicho objetivo, intentando reclutar a su banda a los tipos más poderosos con quienes se cruzaba. Esto le llevó a enterarse de muchas cosas súper interesantes de su mundo, como por ejemplo del lore de las frutas poderosas de Elbaf, o también seguramente del tema de las armas ancestrales, aunque curiosamente Sebek nunca demostró tener mucho interés por descubrir los secretos del siglo vacío, o al menos de la forma convencional en la que nosotros pensamos que esto se hace, ya que puede que él haya decidido saltarse el paso de investigar los poneglyphs y centrarse directamente en ocupar el trono vacío de la Tierra Santa, ya que por consecuencia quien tome el control del mismo tendría el poder para enterarse de todo eso y más, por lo que no descartamos que no buscara la verdad por sus propios medios. Entonces, habiendo dicho todo esto, Sebek llegó a ser lo suficientemente poderoso como para estar en la cima de los mares, y quizás también haya sido el personaje más poderoso luego de Imu mientras estuvo con vida, y eso demuestra lo lejos que puede llegar un D. Ahora bien, sobre otros temas, en su momento Sebek tuvo un hijo aparentemente con una mujer perteneciente a la familia de los Marshall D. Digo aparentemente porque no sabemos de dónde sacó este apellido Barba Negra, pero básicamente hizo lo mismo que Roger, lo de encontrar una mujer con una D en su nombre y casarse con ella, solo que él lo hizo antes por lo que se podría decir que en verdad Roger le copió a él más bien. Bueno, el caso es que este les mandó a God Valley, su tierra natal, para que estuvieran a salvo, pero tuvo la mala suerte de que allí se desarrolló un conflicto con el gobierno mundial en el cual tuvo que participar para salvarles. Durante el mismo, ya el gobierno había tomado a Teach y a su madre como premios para la competencia que pretendían tener en el lugar los Tenrubitos, y eso dio inicio de alguna manera a la vida tan accidentada que tendría Marshall D. Teach, quien pudo haber presenciado cómo su padre murió en aquel incidente para salvarle, y más adelante parece ser que su madre también de alguna forma que no conocemos. Evidentemente, para ocultar lo problemático que tendría que haber sido llamarse Roxdy Teach en su mundo, decidió o incluso prefirió ocupar el apellido de su madre. Sin embargo, la particularidad de su cuerpo seguiría estando presente gracias a sus genes, la cual eventualmente le permitiría hacer cosas tan raras como consumir el poder de dos frutas del diablo a la vez. Y digo que su cuerpo es extraño por lo que nos dijo Marco en Marineford, ya que soy consciente de las teorías de que es posible que su fruta le permita tener varias frutas, pero por ahora todo es especulativo y me baso más en lo que dijo Marco. Pero bueno, gracias a hacer tal acto tan ruin, Teach logró escalar al puesto de emperador del mar. Eso sí, en el camino traicionó también al gobierno mundial, por ejemplo, y debido a lo bien estructurado que ha tenido su ascenso a la piratería, es inevitable no pensar en que puede que Sebek haya influido de alguna u otra manera en su toma de decisiones, ya sea porque le haya dejado una especie de bitácora con todos sus descubrimientos como hizo Oden, o como también porque su voluntad está dentro de su cuerpo, pero eso ya es de nuevo especular. Lo que sí es un hecho es que Teach heredó ese gran poder físico propio de un D, con el cual pudo crearle la cicatriz en la cara de Shanks, derrotar a Ace y aguantar todo lo que aguantó en Marineford. Todo esto me hace pensar que a día de hoy parece que heredó el objetivo de su padre de apoderarse del mundo entero, y eso seguramente le llevará a superar a la mayoría de los piratas que hemos conocido hasta ahora. Los Cloudy. Si antes hablábamos de una familia que descubrió muchas cosas interesantes de su mundo, ahora toca centrarnos en un personaje que centró la mayoría de su ambición en el descubrimiento de misterios, cosa que después inevitablemente pasó a estudiar los poneglyphs, y esta persona no es otra que Cloudy Clover, también conocido como el Profesor Clover. De joven vivió un montón de aventuras navegando por el mundo con el objetivo de conocerlo, y con ello provocó cruzarse y amistarse con mucha gente importante como el Dr. Vegapunk, por ejemplo. De hecho, ambos se tenían bastante respeto. No obstante,
obstante, el interés por lo prohibido progresivamente llevaría a Clover a querer enterarse de lo que ocurrió en ese periodo de tiempo del cual nadie hablaba en su mundo, es decir, el siglo vacío, y así fue como tras encontrar algún que otro poneglyph con mucho esfuerzo logró descifrar el idioma que se escribía en ellos. Fue en ese entonces cuando Clover llevó la arqueología a otro nivel, ya que poco a poco muchos otros personajes interesados en el tema se le fueron uniendo hasta formar un grupo de arqueólogos muy profesionales que se establecieron en Ohara, lugar en donde se encontraba el legendario Árbol del Conocimiento, el cual era una gran biblioteca que referencia a la de Alejandría en el mundo real. Habiendo hecho esto, Clover, como dije, creó un equipo de investigación con el cual descubrió información extremadamente delicada para el gobierno mundial, y estos, al enterarse, decidieron que debían eliminarles a todos, incluyendo a la gran biblioteca y a la isla en general. No debía de quedar ningún rastro de todo aquello. Sin embargo, el gobierno no contó con que Clover, además de manifestar su gran voluntad investigando, también sería capaz de heredársela a varios personajes que protegerían su legado y continuarían con su investigación. Estos fueron, por un lado, Nico Robin, quien fue criada por él, el propio Dr. Vegapunk, que tras haberse distanciado de él, se arrepintió y continuó haciendo las respectivas investigaciones en su nombre, y otro Dee del que hablaremos más adelante que protege su legado. Realmente, cuando supimos algo de su vida por allá en el arco de Enies Lobby, nadie se hubiese imaginado que fuese un Dee, pero poco se habla de lo influyente que acabó siendo Clover, y era una gran pista que muchos podrían haber teorizado de que fuese un posible Dee. Esto me hace preguntarme qué más personajes que no conocemos como Dee, pero que realmente lo son, podrían tener estas características para poder teorizar sobre ellos. Pero bueno, eso ya sería para otro vídeo. Vayamos a la siguiente familia. Los Jaguar Dee. Hace un momento mencionamos que otro Dee heredó la voluntad de Clover, y ese no fue otro que Jaguar Dee Saul, quien al verse envuelto en la tragedia de Ohara decidió dedicarle lo que en teoría fue su última voluntad a salvar a Robin, una pequeña niña que le ayudó cuando llegó como náufrago a la isla. Pero lo que no sabía era que la vida le daría otra oportunidad, por lo que tras sobrevivir a este conflicto como pudo fue a pedirle ayuda a sus amigos gigantes para salvar un montón de libros de la biblioteca de Ohara, los cuales previamente los eruditos habían lanzado a un lago subterráneo para evitar que se quemaran. Esto permitió que Saul posteriormente regresara al lugar y los recuperara, guardándolos así en una nueva biblioteca ubicada en Elbaf, sitio de donde provenía este personaje desde un principio. Y es que lo curioso de esto es que Saul es el primer Dee que no es humano al que vemos. No obstante, debido al rechazo que sentía hacia la cultura tan violenta de los habitantes de Elbaf, este decidió salir de allí, decisión que le llevó a alistarse en la marina más adelante, pero al ver las prácticas tan injustas que tenía la institución, le ocurrió lo mismo que a Dragon y decidió desertar ayudando a Nico Olvia a escapar, luego de que la descubrieran investigando los poneglyphs. Con esto se demuestra que evidentemente los Dee están hechos para desobedecer este tipo de autoridades, y no es casualidad que tanto Saul como Dragon y Garp hayan tenido problemas en este tipo de organizaciones por lo mismo. Los Trafalgar Dee. Otro caso interesante de un Dee que tiende a ser un tanto diferente al resto es el de Trafalgar Dee Waterloo, y es que resulta que con él pasa que formó parte de una familia que instantáneamente decidió ocultar su apellido para evitar problemas. Es por eso que naturalmente los Trafalgar no incluyeran la Dee en sus respectivos nombres, cosa que les llevó a tener vidas relativamente tranquilas, siendo este el caso de la familia de Lowe, la cual inicialmente se dedicó al oficio de la medicina. Curiosamente, estos llegaron a ser bastante talentosos en ella, por lo que incluso en estos aspectos, intentando tener bajo perfil, los Dee tienden a destacar. A pesar de todo esto, la cosa se les torció en el momento en que el gobierno mundial decidió destruir el reino donde vivían por otras causas ajenas a ser un Dee, y esto hizo que toda la familia de Lowe muriera, siendo él el único sobreviviente, y después de ello le llevó a tener pensamientos muy oscuros, los cuales fueron alimentados posteriormente por Doflamingo al meterlo en su familia, pero para su suerte, más adelante Corazón le recondució por el camino del bien y posteriormente comió la fruta Ope Ope no Mi. Sin embargo, su maldad regresó tras ver cómo Doflamingo asesinó a Corazón, provocando una venganza contra él. Entonces, después de toda esa trama, se dio cuenta que el mundo era mucho más grande que eso que él sentía y decidió reconducir su voluntad a descubrir los secretos detrás de la Dee en su nombre. Solo con esta decisión y su convicción llegó a ser tan poderoso que junto con Kid pudieron derrotar a un emperador del mar, en este caso Big Mom, demostrando así que cuando un Dee se lo propone puede llegar muy lejos por mucho que intente ocultar su naturaleza. Y ok, por último me gustaría comentaros una pequeña teoría antes de terminar con el vídeo. Va a ser más bien una predicción más que una teoría por ahora, porque no os voy a montar toda una teoría con argumentos y pruebas, porque supongo que ya el vídeo se me ha alargado demasiado y es mejor traer esto en otro vídeo aparte.
Y a ver, vayamos rápido, en su momento tuve la creencia que los Nefertari eran parte del clan de los Di, cosa que luego se confirmó, y me arrepiento mucho de no hablar de ello, porque hubiese sido tremenda tinada, así que aprovecho ahora y diré otros Di que creo que pueden llegar a serlo, que serían 1. Los Kozuki, y mi argumento principal es que normalmente en cada arco importante se nos presenta un nuevo Di o descubrimos un nuevo Di que antes no lo era, y como en Wano no pasó y los Kozuki vienen del siglo vacío, de hecho fueron los creadores de los poneglyphs y tal, pues para mí en un futuro se revelará como nuevos Di. 2. Los Minks, mismo argumento que los Kozuki, pero con la diferencia de que creo que todos los Minks en general lo son, no una familia en concreto. 3. Los Lunarian, para mí esta raza, al saber que vivieron encima de la Red Line y viendo lo poderosos que son, he llegado a creer que podrían ser los guardianes de los Di, por eso en consecuencia también ellos lo eran, porque dudo mucho que Joy Boy no diera este apellido a cualquiera que esté de su lado sin discriminar a nadie. Y por último, 4. Cierta tribu de gigante, con esto me refiero a que viendo que Jawar Saul es un Di y un gigante al mismo tiempo, y que él mismo reconoció que no es un bárbaro como los demás gigantes del reino de Elbaf, a mí me hizo pensar que es posible la existencia de una subtribu de los gigantes que eran aliados directos del Gran Reino. Y listo, estas son algunas de mis predicciones. A futuro puede que os traiga un vídeo hablando de todos los posibles Di que faltan por conocer, porque como dije antes, estas predicciones apenas tienen fundamentos, simplemente lo quería decir para tener la constancia de que ya rondaba en mi cabeza por si se revela antes de tiempo, por lo que espero que no os haya molestado esta parte extra del vídeo. Y poco más mi gente, espero que os haya gustado este vídeo, si es así un like y un sub se agradece un montón, y nos vemos la próxima vez. ¡Chao!